Aquí hay truenos y relámpagos, así que tenemos un poquito también de inconvenientes con la señal. Ok, señores, perfecto. Deja esa lámina, esa que está, dice terapia de los sabores, esa es la parte de hoy. Bueno, al fin. Bien. Vamos a comentar entonces, vamos a arrancar. Por favor, la persona que está encargada de las láminas, por favor, coloque la primera lámina para entonces comenzar con la videoconferencia de hoy. La videoconferencia de hoy se trata sobre la terapia de los sabores según la ley de los 5 elementos. Pero previamente, antes de dar esta explicación de lo que está expuesto en esta lámina, como ustedes lo ven, exacto, muchas gracias. Perfecto. Entonces vamos a iniciar la videoconferencia del día de hoy. Primero, bueno, pidiéndole disculpas a todas las personas presentes que desde las 7, sí, aproximadamente a las 7 entré y ya vi que ya estaban algunas personas. Y yo entro precisamente y exactamente a las 7:30 creyendo que ya está todo listo y entonces, bueno, siempre se presentan estos inconvenientes. Esperemos que el tiempo, aquí hay truenos, relámpagos y una lluvia, espero que no haya interferencia por internet por lo menos durante esta hora para poder sacarle el provecho a el día de hoy. Nan está diciendo que en Colombia, en Pereira, también está cayendo un tremendo aguacero. Pero bueno, esperemos que no haya ningún tipo de interferencia para el día de hoy. Primeras láminas que les voy a presentar, se las voy a presentar de una manera un poquito más rápida que ya que la hablamos y explicamos la semana pasada, pero me interesa que refrescar un poco lo que es la parte de lo que vimos la semana pasada. El ser enferma, ser lo que piensa, lo que siente y lo que cree. Explicación de que el ser o la persona enferma, cuando algo físicamente la aqueja, y es cuando lo físicamente se aqueja, es cuando precisamente ya se han dado una cantidad de situaciones previas energéticas que han llevado a que se manifieste físicamente. Bien, siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿qué se explicaba la semana pasada? Se explicaba que cualquier estímulo externo o interno que provoca y desencadena en el cuerpo a nivel energético y a nivel sistémico y a nivel físico, desencadena una cantidad de situaciones que van llevando a que toda esa energía, tanto física como energética, se vaya alterando, se vaya modificando y vaya buscando el proceso de adaptación o de equilibrio y de armonía que energéticamente el ser debería estar equilibrada y armónicamente, como lo dice la ley de los 5 elementos. Siguiente lámina. En esa lámina vemos que el ser está rodeado y hay una cantidad no solamente de canales o meridianos o puntos, sino también auras energéticas que conforman la anatomía energética del ser y por lo tanto cualquier estímulo que actúe a nivel de cualquiera de esas va a producir una alteración. ¿Por qué se produce la enfermedad? Decíamos la semana pasada que se producía debido a energías llamadas por la medicina tradicional china y por las traducciones de ciertos autores como energías perversas. Más bien energías climáticas que alteran o estimulan o activan o desencadenan una cantidad de situaciones o de reacciones a nivel del organismo con la intención de buscar o reequilibrar o normalizar o buscar el equilibrio y la armonía de la persona cuando ésta se encuentra sano. Y por lo tanto, esto va a desencadenar una cantidad de signos o de síntomas que es lo que va a llevar progresivamente a una sintomatología o a una enfermedad o una patología. Estas causas podrían ser las energías climáticas, las alimenticias, las causas alimenticias y respiratorias, y además causas psicoafectivas, emocionales o sentimentales o espirituales. Siguiente lámina. Entonces, con esa base que dimos la semana pasada del por qué se produce la enfermedad, hicimos un gráfico y tratamos de
mostrar estas reacciones que se produce la enfermedad con este gráfico que vemos actualmente. Vemos y dice estímulo energético. Esos estímulos energéticos a nivel podrían ser el olor, el sabor, los colores o cualquier emoción o cualquier situación geográfica, ambiental, cosmológica, ¿okay? Climática, que va a producir un desequilibrio. Entonces, como vemos ahí en el número 4, que está en la parte de abajo inferior, vemos el número 4 que dice disfunción energética. Lo primero que se produce es una disfunción energética, producto de ese estímulo energético, ya sea un estímulo energético físico, climático o emocional, externo o interno, que va a desencadenar todo eso que ustedes ven en la flecha, una reacción bioquímica. Por lo tanto, esa reacción bioquímica, buscando la normalización o equilibrio del Tao, o el equilibrio de las energías y la sangre del cuerpo, va a desencadenar una alteración bioquímica a nivel celular, a nivel orgánico, que posteriormente, si sigue esa persistencia en cuanto a ese estímulo, va a llevar a una alteración funcional de la célula o funcional de acuerdo al órgano o de acuerdo al sistema que esté haciéndose afectado por este estímulo, y va a llevar a la alteración orgánica, que es la que tratamos de explicar en esta lámina en la clase anterior, en la videoconferencia del lunes pasado. Entonces, como vemos ahí en esa lámina, un estímulo energético llamado olor, sabor, color, emoción o situaciones geográficas ambientales van a ser las llamadas energías externas o energías internas o energías psicoafectivas en el caso de la emoción. Hoy vamos a tratar de explicar, teniendo la secuencia que hemos venido desarrollando en las sesiones y en las videoconferencias anteriores, cómo a través de los sabores podemos buscar, activar el equilibrio y la armonía que pueda producirse de acuerdo a un sistema que haya sido alterado. Pero antes de ver eso, de cómo va a actuar un sabor para buscar el equilibrio, necesitamos saber qué desequilibrio se está produciendo o qué desequilibrio está presente, ya sea si es un vacío o ya sea si es un de lo que es el vacío o lo que es la plenitud o el exceso, para tener una idea global de lo que pudiéramos diagnosticar si es un vacío o es una plenitud. Ok, previamente tenemos que recordar, y esto es muy importante, la tabla, esto es un resumen de algunas características o correspondencias de los 5 elementos, en la cual una de ellas es el sabor. Si decíamos que el color, el sabor o cualquier estímulo va a afectar a un movimiento, un elemento, un órgano o un sistema, con esa tablita, que es un resumen de una tabla que ya les había dado anteriormente y que la pueden conseguir en la página de Dragón Rojo o posteriormente en las conferencias o en las clases que vamos a impartir, se la vamos a suministrar de una manera mucho más completa. Pero fíjense, están indicados lo que es el elemento, cada uno de los elementos, el elemento madera, el elemento fuego, el elemento tierra, el elemento metal y el elemento agua. Y debajo de cada uno de ellos, características que le corresponden a cada uno de ellos. Por ejemplo, si tomamos la segunda columna que dice elemento madera, dice elemento madera, órgano hígado, víscera, vesícula biliar, dirección o punto cardinal este, color verde, sabor la vista, la visión, clima perverso que lo afecta, el viento, y aspecto psíquico o emocional que lo altera, la rabia, en chino el rong, la rabia. Así seguimos viendo la siguiente columna, el elemento fuego, representado por el órgano corazón y el intestino delgado, su dirección o su punto sur, su color es el rojo, su sabor es el amargo, su sentido es el tacto, la palabra, el tacto, viendo los 5 sentidos, el clima, su clima que afecta es el clima cálido, o sea, el calor, y su aspecto psíquico emocional es el Chen, o lo que conocemos como la alegría extrema, o cualquier sentimiento en exceso extremo, o lo que también se pudiera catalogar como la euforia. El elemento tierra, representado por el órgano vaso y el estómago,
El punto cardinal es el centro, ya que la tierra se toma como el centro. El color es el amarillo, su sabor el dulce, su sentido el gusto, su clima perverso o preclima que lo afecta es la humedad y su aspecto psíquico es la obsesión, en términos chinos, la obsesión. El metal corresponde al elemento, al órgano pulmón e intestino grueso. Su punto cardinal es el oeste y su color blanco, su sabor picante, el sentido de en los 5 sentidos es el olfato, lo que es la parte respiratoria. El clima que lo actúa es la sequedad, el clima seco, y su emoción que lo afecta es la tristeza, el recuerdo, la melancolía, etc. Y terminamos la columna del elemento agua, representado por el riñón y la vejiga. Su punto cardinal el norte, o su dirección el norte, su color el negro, sabor salado, afecta, o su sentido que que corresponde es la audición, lo afecta su clima su energía climática el frío, y su emoción o aspecto psíquico es el shi o el miedo. Recordando esto, fíjense, es importante, ya que hoy vamos a hablar de la terapia de los sabores, vamos a hacer hincapié en lo que es el sabor. El sabor de la madera es el ácido, el sabor del fuego, el amargo, el sabor de la tierra, el dulce, el sabor del metal, el picante, y el sabor del agua, el salado. Posteriormente, en la siguiente lámina, en la última, lo vuelvo a repetir para que lo veamos de una manera ya más práctica, para tener el sentido de lo que es la videoconferencia de hoy, que ustedes aprendan a tomar los sabores para las terapias. ¿Por qué se producen las energías y cómo actúan para que ellas penetren al organismo? Ya sea por vía digestiva, o sea que ingiramos algún alimento frío, alimento demasiado caliente, humedad, a través de las vías respiratorias, o a través de nuestro medio ambiente, la piel, a través de los puntos, a través de los meridianos y los canales, entra cualquier clima o energía climática, llámese frío, viento, calor, humedad o sequedad, y va a producir alteraciones a nivel sistémico, energético, físico y energético, y nos va a producir ciertas alteraciones, ¿ok? Y entonces eso va a producir perturbaciones, que es lo que en medicina tradicional china y posteriormente se conoce como los llamados los 8 síndromes. Si está a nivel externo, si se profundiza a nivel interno, si la energía perversa genera más calor o genera más frío, y sintomatología de que el paciente refleja si tiene mucho frío o si tiene mucho calor, ya sea interno o externo, y da sintomatologías yang de exceso o da sintomatologías yin, o si va a producir una plenitud y un vacío. Esto es previo a lo que voy a explicar de lo que hablaba, de lo que decíamos. Primero tenemos que hacer, para hacer una terapia, lo indicado o lo principal o lo básico es que se tenga un diagnóstico. Y para tener un diagnóstico se necesitan ciertas condiciones que nos digan y nos afirmen cuál es ese diagnóstico lo más preciso y lo más exacto. ¿Quién nos dice que si hay un exceso o hay un vacío, la sintomatología que presenta el paciente, los síntomas que refiere el paciente, los signos que busque el terapeuta a través de sus exámenes, ya sea su examen físico o utilizando medios para recopilar información del problema, la patología, la enfermedad o la sintomatología que tenga el paciente? Y todo eso nos va acercando a tener una idea global para poder hacer un diagnóstico. Siguiente lámina, por favor. Entonces, de acuerdo a esto, voy a entrar nada más en lo que es exceso y deficiencia de una manera global. Síndrome de deficiencia o síndrome tipo SU o de deficiencia. Vemos una a su lado izquierdo, síndrome de deficiencia, y a su lado derecho, el síndrome de plenitud. Vean que hay una diferencia. La deficiencia generalmente son enfermedades crónicas. La plenitud generalmente es una enfermedad, una sintomatología de una manera aguda. Se presenta de una manera aguda, de una manera rápida. Generalmente el paciente en una enfermedad crónica, como ha tenido tiempo, ¿ok? Este paciente va a tener una sintomatología propia de esa cronicidad o de ese tiempo que haya tenido ese paciente. Entonces va a estar el paciente depresivo, pálido, cierta apatía, va a estar acostado, encogido, su respiración va a estar débil, corta, puede haber palpitaciones, mareo, insomnio,
pérdida de la memoria o dificultad para recordar, amnesia por decir, sudoración espontánea o nocturna, dolor que se alivia con la presión porque está muy profunda o está en emergencia, puede tener heces blandas, las defecaciones pueden ser blandas o unas orinas muy claras o pueden ser unas orinas muy profusas. Su pulso es un pulso muy rápido, muy profundo, muy débil, muy dificultad de percibirlo, palparlo. Y si observamos la lengua, ¿ok? Vamos a ver que está una lengua muy pálida y una capa llamada saburra, la capa que se forma encima de la lengua, va a ser una saburra muy delgada. En la plenitud, por supuesto, es todo lo contrario. La enfermedad es aguda, el paciente está en estado, como decir ya, la cara roja, exaltado, va a estar irritable, la respiración es un poco más fuerte, más profunda, puede haber distensión a nivel torácico abdominal, el dolor va a ser muy intolerable, apenas uno lo toca el dolor puede presentarse o no tolera la presión, puede tener el paciente constipación o estreñimiento y puede haber dolor o dificultad al orinar. Su pulso va a ser fuerte, su lengua va a ser va a estar más henrida, contraria en el deficiencia donde la lengua está más pálida y puede haber una saburra un poquito más resaltante o más significativa. Entonces, estos son, vamos a llamarlo, síntomas que nos manifiesta la literatura y nos manifiesta los libros, los textos, pero fíjense, yo lo llevo a la parte más práctica y más concreta. Plenitud, generalmente hay dolor y el dolor es muy superficial, es un dolor que se presenta inmediatamente agudo, o sea, ha estado y se ha presentado en un tiempo muy corto. Generalmente hay fiebre, hay decaimiento y es una situación que se presenta rápidamente, o sea, ha sido una situación que se ha presentado en 1 o 2 días, por decir, hablando de un poquito de tiempo, o sea, ha tenido un tiempo muy corto para presentarse. En cambio, una enfermedad de deficiencia, poco a poco, el organismo se ha ido debilitando en el transcurso del tiempo y por lo tanto la enfermedad se ha ido debilitando tanto la energía del paciente, que entonces podemos hablar de que la enfermedad y toda la sintomatología que va a presentar el paciente nos habla de que el paciente está débil, cansado, no tiene fuerza, pálido porque no hay suficiente sangre ni suficiente energía y podemos entonces hablar de que hay una deficiencia. En la siguiente lámina vamos entonces a establecer cómo a través de los sabores podemos trabajar o dar un primer paso en cuanto a lo que es una terapia muy rápidamente. En la lámina que ven a su lado izquierdo de su pantalla, dice los sabores en los 5 elementos. ¿Ok? Y fíjense, ahí nos pone ejemplos de sabores. Por ejemplo, si observamos el elemento agua, que está en la parte inferior, dice elemento agua representado por el riñón y la vejiga. Su sabor es el salado, como le dije en la lámina anterior. Ejemplo, entonces, de sabores salados tenemos el agua marina o la sal marina, ¿ok? O cualquier producto o cualquier elemento que tenga sabor salado. Vamos a colocar como ejemplo la sal marina normalmente. En la madera el sabor que lo representa el sabor ácido. Órgano, hígado, vesícula biliar. Entonces, sabor ácido, bueno, tenemos el limón, la naranja, la papita o maracuyá, como en Colombia le dicen, o en algunos países, la piña, tamarindo, ¿ok? Entonces, cualquier fruta que tenga un sabor ácido o cualquier vegetal o cualquier elemento o alimento que tenga el sabor ácido va a servir para actuar en el elemento madera. Ahorita les voy a explicar de qué manera, en qué cantidad, de qué forma. Simplemente quiero que enfoquen qué es lo que representa o qué elementos pudiéramos tocar o buscar para buscar ese sabor. En el elemento fuego, representado por el corazón y el intestino delgado, el sabor que lo estimula o que lo puede llevar a afectar, y ahorita más adelante le explico, pero que actúa a nivel del elemento fuego, es el sabor amargo. Entonces tenemos el sabor amargo, lo podemos conseguir acelga, la espinaca,
el café sin azúcar, concentrado es de sabor amargo, ¿ok? Y bueno, y ejemplos como ustedes puedan saber, pueden colocarlos también cuando estemos en la parte más adelante. El elemento tierra, el sabor que corresponde al elemento tierra es el sabor dulce. Entonces imagínense, pero acuérdense, todavía no estoy hablando de excesos, ni de excesos de sabor, ni de deficiencia de sabor. Estamos hablando de en general que es el sabor que representa cada uno de los 5 elementos. Sabor dulce, papelón, que es un preparado a base de caña de azúcar, miel, muy conocida, la melaza, la misma azúcar, ¿okay? Toda representante que dé un sabor dulce va a corresponder al elemento tierra, y cerramos con el elemento metal, cuyo sabor que lo representa es el sabor picante, jengibre, pimienta, ají, etcétera, 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 cualquier sabor picante. ¿Ok? Fíjense lo que dice abajo. En condiciones normales, los sabores que corresponden a cada uno de los 5 elementos nutren al órgano, pero en exceso lo van a dañar, como todo, señores. La deficiencia o falta de algo en el organismo o el exceso va a producir un desequilibrio. Lo normal es que nosotros tengamos emociones y sentimientos como rabia, tristeza, recuerdos, preocupaciones, temores, y eso es normal. Una deficiencia de una emoción o un sabor, como es el caso que nos da para el día de hoy, o una alteración en exceso de cualquier emoción o de cualquier sabor, va a producir un daño a nivel de esos órganos propios que representan a cada uno de esos elementos. Ejemplo, si el elemento agua lo representa el sabor salado y el paciente consume en exceso mucho sabor salado, eso va a que va a producir un daño a nivel del elemento agua y todo lo que representa el elemento agua. En este caso, vejiga y riñón es el representante orgánico de acuerdo a los 5 elementos. ¿Ok? Pero entonces tenemos otras correspondencias a nivel de lo que es el sistema físico orgánico que también están dentro de lo que corresponde al elemento agua, pero vamos a tomar a los órganos. Si un exceso de sabor salado afecta al riñón, por supuesto el riñón y la vejiga en su proceso de búsqueda de volver a recuperar la armonía, va a desencadenar lo que vimos en las láminas anteriores, una cantidad de estímulos y de reacciones a nivel bioquímico, a nivel energético, a nivel funcional, a nivel orgánico, que va a conllevar a que se el equilibrio y la armonía y el equilibrio de esos 5 elementos. Pero si persiste el exceso o el estímulo que ya les indiqué, entonces, ¿qué se va a producir? Una alteración ya donde va a dar sintomatología, ya sea aguda o ya sea crónica, donde demuestre que estamos actuando o estamos presentes ante un exceso de sabor o un exceso de un estímulo que está provocando a la larga una alteración orgánica y funcional, ya sea en plenitud o ya sea en deficiencia de ese órgano en particular. Entonces, es importante, este ejemplo, a los pacientes hipertensos, la medicina o los médicos generalmente les indican a que deje de consumir la sal. Si deja de consumir la sal 100%, o sea, totalmente, vamos entonces a caer en el otro extremo, que es en el extremo en donde el cuerpo necesita el sabor o la energía que fortalece y nutre al elemento agua y no lo va a tener. Por lo tanto, hay que dar pequeñas dosis, su propio sabor a cada órgano para fortalecerlo, equilibrarlo y nutrirlo. Y eso es lo que quiero que quede bien claro en la noche de hoy. Pequeños sabores, pequeños estímulos. Ejemplo, me mojo la punta del dedo, toco la sal, apenita, y esos 4 o 5 granitos pequeñitos que se encuentran, los comienzo a saborear
a saborear, y en la medida que voy saboreando, se va formando una gran cantidad de saliva salada, y usted respira, traga ese sabor y lo lleva y se imagina que todo su cuerpo se impregna de la energía de ese sabor salado. Sobre todo se imagina, y ahí es donde viene la parte terapéutica de la imaginación, lleva toda esa energía a los riñones, a la vejiga, a los huesos, a los oídos o a todo el organismo para que ese estímulo energético fortalezca a lo que es al elemento agua. ¿Y qué pasa si se fortalece el elemento agua? Se crea el elemento fuego. Si está alterado, comienza a bajar porque el agua comienza a fortalecerse y entonces va a ejercer un mayor control al elemento fuego y el elemento fuego comienza a bajar. ¿Qué es lo que le pasa al paciente hipertenso? El paciente hipertenso, el fuego se le sube, ¿ok? Se eleva el fuego. ¿Por qué? Porque el agua está en deficiencia. Si le damos un estímulo, un toquecito al agua, el agua se fortalece y va a poder tener control todo el elemento fuego y le va a hacer más, va a ayudar a usted al mecanismo natural, biológico que tiene el cuerpo y el organismo de buscar su armonía. Bien, entonces tenemos el ejemplo de que cualquier sabor identificado en esa lámina tonifica. Lo que ven en la gráfica que está a mano derecha. Fíjense, volvemos. El sabor salado fortalece y nutre al elemento agua, pero si lo damos en exceso, que es lo que significa esa flecha que está en contra de las agujas del reloj y que dice la letra D, que significa dispersa, todo el elemento agua se va a dispersar, o sea, se va a debilitar, se va a disminuir su capacidad. Y al disminuir la capacidad del elemento agua, ¿qué va a pasar con el fuego? El fuego se eleva y se dispara, y es lo que pasa con el problema de la hipertensión cuando es por causas alimenticias o excesiva ingesta de comida salada o de elementos salados. Por eso, como es tan obvio que el exceso de sabor salado inmediatamente produce una elevación del fuego, es que la medicina o los médicos indican a los pacientes que debe disminuir, y ahí es donde viene la parte informativa, la parte de enseñar al paciente, que el paciente esté consciente cuál es su problema y no eliminar totalmente los sabores, ni los colores, ni cualquiera de estos estímulos. Es importante, señores, que el paciente, de acuerdo a la ley de los 5 elementos y la ley del equilibrio y la armonía y el ritmo, a la ley de generación y a la ley de control que ustedes ven en esa flecha, no se desencadene, sino más bien ayudemos o favorezcamos que el cuerpo y su energía busque su propio equilibrio y su propia armonía, y lo podemos hacer a través de los sabores. Fíjense, ¿qué pasa cuando un paciente tiene el fuego elevado? Si tiene el fuego elevado, lo ideal es apagar el fuego. ¿Qué se necesita para apagar el fuego? Se necesita o agua o se necesita tierra. Acudimos al elemento agua, estimulamos el elemento agua, ¿ok? Con cualquiera de las correspondencias que vimos anteriormente, ya sea el sabor, el color también actúa como un estímulo. A veces en las mañanas, cuando yo pongo también este ejemplo en mis clases. A veces en las noches tenemos la costumbre de dejar la ropa que vamos a colocarnos al día siguiente. ¿Por qué sucede eso? Porque psicológicamente, energéticamente, afectivamente, emocionalmente, necesitamos la energía de un color, por decirlo así, para mantenernos o para equilibrarnos, o el cuerpo estimula inconscientemente todo eso para buscar su equilibrio y su armonía. Y es la causa del por qué a veces cuando uno como terapeuta ve a un paciente que viene vestido de una manera, ya nosotros eso nos puede ayudar a darnos un diagnóstico de cuál es la energía que ese paciente ese día que se está presentando, él necesita para estar de una manera un poco más armónica.
que uno llama la terapia de los sabores o la terapia de los colores. Del color o del sabor, que son terapias muy sencillas que podemos poner en práctica tanto de una manera individual para nosotros mismos, como lo podemos también indicar a cualquier persona o a cualquier situación. Tomemos el ejemplo del elemento tierra. Fíjense, el sabor del elemento tierra es el dulce. ¿Ok? El elemento tierra está representado por los órganos vaso, páncreas, estómago. ¿Ok? Entonces, si ya hablamos del páncreas, estamos ya hablando de problemas de la insulina, de problemas de azúcar, de problemas de diabetes. Pacientes diabéticos les indican que no debe consumir el sabor dulce, primero por todas sus alteraciones, consecuencia de su problema diabético, problema de insulina, de su problema ya sea de los diferentes tipos de diabetes. Entonces, ¿qué le hacen? Le restringen totalmente el sabor dulce. Ahí es donde viene, y mire, a nosotros en medicina tradicional china, cuando a veces nos llega un paciente hipertenso y le decimos que tome, y le preguntamos si él ha dejado absolutamente la sal y le indicamos que no debe dejar la sal 100%, sino que debe hacer este tipo de terapia del sabor. Igualmente con el paciente diabético, le indicamos que debe estimularse por lo menos una vez al día, y si le decimos la hora del día ideal, hace anterior cuando hablábamos de cuál es la hora que en cuanto le llega mayor energía al órgano, que comenzábamos desde el pulmón de 3 a 5 de la mañana y así íbamos por intestino grueso de 5 a 7, pasábamos a SEB y así íbamos durante las 24 horas del día. Entonces, a esa hora o una hora antes de la hora ideal que le llegue energía, usted practica la terapia de los sabores y entonces le llega una energía adicional a ese órgano que supuestamente está en deficiencia, en debilidad, y le va a ayudar y le va a favorecer energéticamente a través del sabor a que vuelva a reactivarse, o parcial, ideal y consecuente en la medida en que lo vaya y lo siga practicando. Ojo, no estoy diciendo, y lo voy a decir lentamente, no estoy diciendo que un paciente hipertenso se le debe indicar sal, ni tampoco estoy diciendo que un paciente diabético se le debe indicar sabor dulce. Señores, se le debe indicar que no debe dejar en absoluto el sabor salado, ni debe dejar, en el caso de un diabético, el sabor dulce en absoluto, sino que a una hora ideal, que es la hora, si se hace una hora antes de la hora ideal, cuando llega la energía de ese órgano, usted estimula con un toquecito. ¿Qué es lo que significa un toquecito? El toquecito del salado, una gotica de miel, una gotica de picante para el sabor, para el elemento metal, o un toquecito de sabor amargo para el fuego, y ese toque, esa energía, ese va a producir una reacción energética que a la vez va a desencadenar la reacción bioquímica, que a la vez va a desencadenar la reacción celular orgánica funcional y va a restablecer o ayudar a restablecer el equilibrio, o va a ayudar a usted o a facilitar el mecanismo de ayuda para que ese órgano o ese sistema o ese cuerpo o ese ser vuelva a recuperar, o por lo menos tener un alivio, una ayuda en cuanto a su sintomatología. Le doy otro ejemplo. Hay países o hay situaciones o regiones en donde la gente no le gusta mucho ingerir el sabor picante. Yo tenía la costumbre de que el sabor picante a mí no me llamaba la atención. Cuando comencé a ver lo de la medicina tradicional china y empecé a utilizar la terapia de los sabores, empecé a agregar a mi gusto, por decir así, una gota de picante, sobre todo en el desayuno, en las mañanas, que es la hora en cuanto está el pulmón y el intestino grueso, que es el elemento metal, de 3 a 5, de 5 a 7. Acuérdense que hablábamos de 2 horas antes del amanecer y 2 horas después del amanecer. Es la hora en que el pulmón y el intestino grueso les llega mayor cantidad de energía. Y si en ese momento usted activa o estimula con un toquecito de sabor picante, que eso no va a producir ninguna alteración ni ningún tipo de dificultad o alteración a nivel físico orgánico,
se lo agrega a la comida o simplemente lo coloca en la palma de su mano, coloca la gotica de sabor picante, lo saborea, lo saborea, lo saborea y usted va a sentir inmediatamente, ¿ok? El sabor picante en la boca, pero cuando usted lo ingiera, lo trague con su saliva, inmediatamente va a sentir que las vías respiratorias como que se destapan y como que viene una energía, como que hay algo que asciende, el yang, se activa y eso es precisamente la energía que produce ese toquecito o esa gotica de sabor picante. Pónganlo a prueba, no me crean, mañana en la mañana, cualquier toque, agarren una gotica, la colocan en la mano o la agregan a su comida que estén desayunando, una sola gotica, lo prueban, lo saborean, lo disfrutan y van a ver la reacción que produce a nivel orgánico y a nivel sistémico. Bien, entonces, repito, pequeñas dosis del sabor estimulan y fortalecen al elemento. Dosis excesivas lo van a debilitar o lo van a ir poco a poco perdiendo la energía y lo van debilitando. ¿Ok? Por eso les puse ese gráfico que están ahí, donde dice sabor en exceso dispersa, que es la letra D, y en sabor en la letra T lo tonifica. Bien. ¿Qué es lo que está colocado? En la lámina que, bueno, ponte un ajo en la boca y vas a ver qué sabor. Entonces tú clasificas qué tipo de sabor tiene. Generalmente el ajo es un poquito picante, ¿ok? Y por eso las preparaciones que tengan jengibre, miel, ajo, cebolla morada, que es una cebolla muy picante, producen a nivel respiratorio broncodilatación, expectoración, y entonces es la base de la medicina de la naturopatía para que la base de cualquier jarabe a nivel respiratorio. Adela pregunta, ¿y cuándo es hipertenso y diabético? Bueno, mi amor, las dos cosas. Para dije la hora, ¿no? Por ejemplo, el hipertenso se da su toquecito de sabor salado, generalmente en horas de la tarde, que es la hora de cuando el riñón está en mayor actividad o le llega mayor cantidad de energía, ¿ok? Y el sabor dulce en la media mañana, por ahí a las 9, 10 de la mañana, una gotica de miel, ¿ok? La saborea, la saborea, la saborea. Eso no va a subir tanto los niveles de glicemia a nivel de que no te ven comiendo miel, no. Usted simplemente hace de manera terapéutica y lo pone a prueba y verá cómo se va a sentir mejor. Porque es que, mire, el organismo necesita del sabor, lo necesita. A pequeñas dosis, él necesita de esa energía y se la tenemos que dar, ¿ok? Cuando la hipertensión es emocional, se puede aplicar la terapia de la sal cuando tiene una crisis. Perfecto, Marta, así mismo, claro. Claro, el de la crisis, por supuesto, hay que tomar las medidas médicas o las medidas de recuperación para que ese paciente se sienta mejor. Bien, no solamente que le vas a poner un poquito de sal y ya con eso crees que vamos a resolver la situación. Va a ayudar porque es un paso, es un agregado más, pero acuérdate que es un toquecito. Bien, Mariela dice, ¿el diabético puede usar edulcorante artificial para este efecto? Bueno, si tú ves los ejemplos de cualquier alimento, ¿bien? ¿Okay? Estamos hablando de sabores de la naturaleza, nada de sabores químicos, nada de sabores esto, porque acuérdense que eso tiene otra cantidad de elementos, ya sea químicos, bioquímicos o naturales, que pueden favorecer o disminuir el efecto de lo que queremos en este caso utilizar. Bien, entonces la idea no es que si vamos a estimular el sabor dulce, vamos a entonces agarrar Esplenda o vamos a agarrar un poquito de azúcar. Eso, señores, eso tiene químicos, eso tiene elementos naturales. Entonces vamos a escoger un sabor natural. En este caso la miel sería, por muchas cosas la miel.
sabor dulce y color amarillo. En un mismo elemento que es la miel, estás trabajando con dos energías, el sabor y el color. Y la cantidad, una gotica, una gota o un poquitico. ¿Ok? Eso no va a alterar la glicemia. ¿Ok? Y más bien, cuidado si no le quita la obsesión, porque generalmente el paciente diabético, hipertenso, cuando lo reprimes del sabor, generalmente lo hace escondido. Entonces, ya el hecho de que usted energéticamente el cuerpo recibe esa energía del color y del sabor, ya él lo hace que no tenga la tendencia a buscar escondido ese sabor. ¿Ok? Entonces es importante también utilizarlo. ¿Ven? Ojo que no estoy diciendo, ¿ok?, que no se deberían usar. Por lo menos, okay, Mariela dice, el stevia es un natural, es una hojita. Ok, está bien, es una hojita, es natural. Lo puedes utilizar. No vamos a ponernos a discutir. Dije el sabor dulce y bueno, es simplemente es utilizar. Pero ¿qué pasa? Que usted coloca una hojita, yo lo he probado. Yo he probado la hojita stevia y me le he colocado el sabor, inmediatamente endulza. Endulza bastante. No es un toque. ¿Ok? Entonces usted puede llegar, le agarra la hojita, se la pasa suavecito y la retira. No es que se va a colocar la hojita. Yo he hecho, lo he probado, a lo mejor ustedes lo han probado o no lo han probado y sé que es así. ¿Ok? Sé que, y lo digo por mi propia experiencia, una hojita de stevia colocada en la boca, inmediatamente se endulza toda la boca. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que hay un estímulo dulce y pudiera ser excesivo para el paciente y lo pudiera llevar más bien al efecto contrario. Entonces estamos diciendo que lo que se necesita es el estímulo energético, o sea, la quintesencia del sabor, como también lo indican los bioenergéticos, la quintesencia, lo energético, como lo dice la homeopatía, la dilución energética para que el cuerpo sienta esa energía. Y por eso es que esta terapia de los sabores es tan importante obtenerla. ¿Ok? Ah, es verdad, lo hacen, sí es fuerte, endulza 600 veces más que el azúcar. Ahí tiene la respuesta. ¿Ok? Entonces, lo que queremos decir, ¿ok? Entonces, y como es el caso de la miel tiene el sabor, tiene el color, entonces ya estamos trabajando en esa situación. El sabor picante, un sabor que en ciertos países, por ejemplo, he visto que en la sala hay pacientes de México. En México se utiliza mucho el picante y por eso todas las alteraciones físicas, orgánicas y energéticas que ese país tiene a raíz de del alto consumo del sabor picante. ¿Ok? Aquí en Venezuela, la región andina es una región fría, una región montañosa, entonces le gusta mucho el picante, pero fíjate, energéticamente le gusta mucho el picante. ¿Por qué? Porque el picante, ¿ok?, en exceso va a contrarrestar un poco lo que va a producir el calor, y ese calor es el que va a contrarrestar parte del frío. Pero entonces, si es de una manera exagerada, entonces se van a producir toda una cantidad de mecanismos que van a alterar. En cambio, un paciente que tiene un síndrome gripal agudo o está comenzando un proceso gripal, tos, expectoración, rinorrea o lagrimeo nasal clarito, está comenzando un cuadro gripal, pero bronquial de expectoración, de moco y tos y expectoración, usted comienza a darle una terapia de sabores e inmediatamente usted ve el gran resultado eficaz que representa. Por ejemplo, jengibre, ¿ok?, que es jengibre y miel, que es la combinación, ¿ok? Le agregan incluso cebolla morada o le agregan cualquier tipo, un toquecito, una cucharadita de eso, inmediatamente el paciente siente que va a respirar mejor y comienza a expectorar y va a sentir, usted va a actuar y va a ayudar al mecanismo de equilibrio del cuerpo, a su mecanismo inmunológico, a su sistema defensivo, a favorecer, o sea, le va a dar una ayuda, no le va a dar algo que lo va a desequilibrar aún más. Bien. Entonces, fíjense, la terapia de los sabores, si la aplica de una manera normal, equilibrada y armónica, no necesariamente sería una terapia, sino sería en la comida. Que usted cuando vaya a ingerir su alimento, usted se impregne del color del alimento y del sabor del alimento y del olor del alimento.
Y ya con eso, ya usted se va a llenar. Miren, en un congreso, por cierto, el 24, 25, 26 de julio, en la ciudad de Maracaibo, se va a dar el Congreso de Estética y Belleza. El año pasado asistí, este año me volvieron a invitar para dar otro tema, un tema referente y que esté relacionado con la parte estética. Y cuando yo mencioné esto de la terapia de los sabores, de los olores, como muchos pacientes de estética generalmente son pacientes de obesidad y sobrepeso, entonces yo les decía que la mejor dieta, o sea, que incluyeran en su alimentación y en la dieta la terapia de los sabores, de los colores y de los olores. O sea, que el paciente antes de ingerir el alimento se impregnara de la visión, del color, ¿ok? Y después tocara un poquito de cada uno, un pedacito de cada uno y lo saboreara, ¿ok? Que probara cada cosa que está ahí delante de él, cada cosa, cada alimento, perdón, cada alimento, lo probara, lo saboreara. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? Pónganlo a prueba, señores, pónganlo a prueba con su alimento de mañana, en el almuerzo, en el desayuno. Agarren y se llenan del color, del olor y después del sabor. Van a ingerir menos alimento. ¿Por qué ingieren más alimento? Pues menos alimento, porque se van a sentir más ya llenos. ¿Llenos de qué? De comida, de físico, llenos de energía, de la quintesencia del sabor y del color. Van a nutrir el cuerpo va a todo necesita, entonces ya va a decir ya, me siento lleno, no quiero. Entonces va a ver la cantidad de comida excesiva, esa comida que se va acumulando a nivel de grasa del cuerpo. Y con eso usted puede practicar una terapia de los sabores. Entonces, una terapia de los sabores normal consiste en que su alimento, sobre todo desayuno o almuerzo, ¿ok? Que son las dos comidas básicas y principales. Cuando hablábamos del ciclo horario, decíamos que la hora ideal para el desayuno es de 7 a 9 de la mañana, ¿ok? Porque es la hora en que el estómago le llena la mayor cantidad de energía. Y si a esa hora del estómago usted utiliza y aplica la terapia de su desayuno, la terapia de los sabores. ¿Y qué consiste la terapia de los sabores? Que en su alimento usted tiene que tener los 5 sabores ideales y los 5 colores ideales correspondientes y que nutren cada uno de los órganos correspondientes a los 5 elementos. Debe tener un poquito de sal, un poquito de ácido, un poquito de amargo, un poquito de dulce y un poquito de metal, de picante, como sabores. Y de colores, el color blanco, el color negro, el color rojo, el color verde y el color amarillo. Bien, y entonces con eso usted va a comenzar a trabajar con la terapia de los sabores y la terapia de los colores. Mariela Pérez me pregunta la fecha del congreso. Yo posteriormente en mi Facebook voy a colocar la publicidad que ya me enviaron del congreso en Maracaibo, en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, 25, 26 y 27 de julio, ¿ok? Después en Facebook, para las personas que estén interesadas, no solamente de acá de Venezuela, sino de otros países, ya que el congreso es a nivel internacional, hay invitados de España, de Colombia, de varios países, y entonces se va a hablar sobre diferentes temas. El tema que a mí me corresponde es que yo decidí colocar ¿cómo es que el año pasado di la belleza externa es el reflejo de la belleza interna? ¿Ok? Viendo todo esto que estábamos hablando, relacionándolo con las terapias alternativas y las medicinas alternativas. Entonces es importante que tengamos esta información. Posteriormente yo se las voy a hacer llegar a través del Facebook, la voy a publicar, la voy a pedir a los organizadores que me den el permiso para publicarla en el Facebook. Yo creo que no tiene ningún inconveniente, pero hay que pedir permiso. Es la parte ética y profesional. Entonces seguimos con lo que es esta. Adela
sí, es verdad, cuando se está cocinando, va probando, va probando, y cuando llegue el momento, entonces todo el mundo está comiendo y uno ya no come poquito o ya se siente, no, y está muy bien, todo lo demás, entonces es importante utilizar todo eso. Bien, entendido lo que era el punto de la clase de hoy, que hacía referencia a lo que hemos visto en las clases anteriores con respecto a que un estímulo energético influye directamente sobre sobre la célula, produciendo una alteración o un movimiento bioquímico, una respuesta bioquímica celular, orgánica, que va a conllevarnos a lo que es el proceso patológico o la sintomatología de cualquier enfermedad, utilizando esa línea o esa cadena de cómo se produce una enfermedad. También podemos hacer uso de eso para actuar de una manera terapéutica o de una manera equilibrada o de una manera armónica. Bien, entonces les recomiendo que en su dieta y en su alimentación diaria incluyan los 5 sabores e incluyan los 5 colores. ¿Qué pasa si en una alimentación, por ejemplo, no está uno de esos sabores? Usted se lo puede agregar posteriormente, ya sea un color o un sabor, como usted quiera, o ambientarlo energético. Por eso es que en los restaurantes, la decoración o la manera de la presentación, fíjense, nos sirven poquita comida, pero bien presentada, bien bonita. Y ya con eso inmediatamente la persona energéticamente se siente satisfecha, se siente complacida. Hay algo que energéticamente dice, esto está delicioso, esto me le cae bien, esto favorece. Y juegan con esos sabores, ¿sí? Junto con el color para que usted sienta esa parte energética. Eso es parte, señores, esta es la terapia de los sabores de acuerdo a los elementos, de acuerdo a la filosofía de la medicina tradicional china o la medicina tradicional oriental. Es muy importante y por eso se los traje en el día de hoy, para que también lo transmitan, lo divulguen, lo pongan en práctica en sus casas, en sus hogares, con sus pacientes mismos, y vean los resultados y vean lo importante que es. Bien, estoy preparando ya creo que para la próxima semana, el próximo lunes, no estoy seguro, pero en casi un 100% de que no voy a estar presente el lunes, creo que es 1 de julio, ya les voy a confirmar, lunes 1 de julio, el próximo lunes, debido a que voy a estar presente en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, que me voy a partir de ahorita del 27 de ahorita de junio hasta el 4 o 5 de julio, creo que voy a estar en Guayaquil, y por eso les pedía a nuestros compañeros presentes y ausentes de la sala ecuatoriano que pusieran de acuerdo y aprovecháramos, ya que voy a estar presente, desde que pudiéramos reunirnos o preparar alguna conferencia, alguna reunión, alguna charla, alguna clase, alguna terapia, qué sé yo, lo que ustedes puedan organizar allá, y nos ponemos de acuerdo en esos días que voy a visitar, voy a ir de viaje con mi familia, voy de una manera, vamos a llamarla de vacaciones, de turismo, pero voy a aprovechar de que voy a estar en esas tierras ecuatorianas para establecer contacto, las personas y los grupos que están allá, y ver si podemos más adelante, no solamente a través de las videoconferencias, hacer una especie de curso a nivel vivencial, a nivel, no solamente en las videoconferencias que se están preparando, sino también ir y viajar no solamente a Ecuador, sino viajar a los diferentes países y dar unas conferencias ya a nivel vivenciales más prácticas que puedan ayudarnos a complementar y sumar e integrar los conocimientos de la medicina tradicional china de una manera más práctica. Bien, entonces les pido, por ejemplo, a las personas de Ecuador, déjenme ver las banderitas, a ver, a quién identifico, creo que Yangnan es la banderita de Ecuador, Marlene, estoy viendo la banderita, Mía, Nimia, entonces espero que, bueno, que llamen, se pongan de acuerdo
Y si yo voy a estar en Guayaquil, como ya les dije, desde el 27 hasta el 5 de julio, que es cuando regreso, entonces ver en esos días si podemos preparar una o dos o varias charlas. Yo hice contacto con un representante de Dragón Rojo allá en Guayaquil, que es la persona que he establecido mayor contacto, pero estamos tratando de ver qué se hace. Ya lo que me quedan son 2 días aquí, en la mañana martes ya estoy terminando de programar, ya el día miércoles en la noche ya tengo que viajar al centro, al aeropuerto para salir el 27 de madrugada y estar ya, creo que debo estar llegando en horas del mediodía o pasadas la tarde, 1 o 2 de la tarde es mi hora de llegada ya a Guayaquil. Entonces, señores, ¿alguna pregunta con respecto al tema de hoy? Mariela, gracias. Ah, claro, Mariela Pérez. Saludos, Mariela. Gracias por estar presente. Una de mis alumnas allá de Maracaibo. Y conoce a mi esposa y a Román y a la niña. Bueno, pues vamos viajando. Preguntas, dudas, situaciones que quieran estar aclarando a pesar de todos los objetivos se cumplió, que era el que ustedes hablaran, conocieran lo que es la famosa terapia de los sabores y de los colores y que da muy buenos resultados, sobre todo preventivamente. Ojo, preventivamente. Es una terapia preventiva, ¿okay? Más preventiva, energética, fortalecedora, equilibradora, armonizadora y que se puede aplicar también en pacientes enfermos crónicos de una manera muy puntual, muy poca, es el estímulo energético lo que se quiere buscar. Bien, dudas, preguntas, aclaratorias, compartir. Doctor, para aliviar el dolor de la vesícula biliar, ya estamos hablando de una patología, ¿ok? Entonces no lo vamos a trabajar con un sabor, lo puedes trabajar, ¿ok? Colocando, acuérdate que esto es una terapia más preventiva que curativa. Si ya está presentado el dolor, entonces cuando no tengas el dolor, o sea, primero calma tu dolor, busca cuál es la causa del problema de la vesícula que tengas, pero posteriormente agrega a tu alimentación el sabor ácido en pequeñas dosis, una gotica de limón, una gotica de una naranja, de una fruta cítrica, ¿ok? Una gotica, un poquito, ¿ok? Sobre todo en horas de la mañana, te va a ayudar muy efectivamente a eso. Y si lo puedes hacer también antes de acostarte, va a ayudar, sobre todo en altas horas de la noche, que es la hora para trabajar la vesícula de 11 a 1 de la mañana y de 1 a 3 de la mañana, ¿ok? Que es la hora. Por eso es importante que todo esto es una cadena. Esta información se une con la información del ciclo horario, con la información de los 5 elementos y así poco a poco uno va manejando y entendiendo lo que es la parte de la terapia de la medicina tradicional china. Bien. Bueno, en una de las reuniones que tuve con Rafael les decía que cuando las personas no hacen muchas preguntas o es porque entendieron mucho o porque no entendieron nada. Yo espero y espero que hayan entendido bastante y por eso no hay tanta pregunta, ¿no? Pero por lo menos es una parte satisfactoria para uno como docente y cumplir el requisito importante de estos pequeños reuniones que tenemos los lunes a las 7:30 hora de Venezuela, todos los lunes, de poder llegar a despertar una inquietud o una curiosidad por el aprendizaje de la medicina tradicional china y aplicarlo, ¿no? ¿Ok? Que es lo importante. ¿Ok? Entonces, señores, buenas noches. Me despido. Ya no sé si para el próximo lunes, entonces si no nos vemos el lunes 1 de julio, nos veríamos entonces el siguiente lunes que sería el 8 de julio. ¿Ok? Voy a tratar incluso, si lo puedo hacer desde Guayaquil, puedo hacer entrar puedo hacer. Pero si no, entonces posteriormente le colocaremos la información de que es así, de que no vamos a estar. Bueno, espero respuestas. Voy a colocar mi correo en el chat para que las personas que no lo tengan puedan tenerlo y si es estas personas de allá de Ecuador
que queramos ponernos de acuerdo para ver si nos podemos reunir y con un grupo de personas, un grupo de pacientes, mire, busquen el local, el sitio, y yo con mucho gusto estoy dispuesto a llevar esta información, y si es de dar un curso, un taller de tipo taller o seminario breve, lo hacemos y nos ponemos de acuerdo del tema que ustedes más o menos les competa o estén interesados y nos podemos poner de acuerdo. Ahorita lo único que tengo casi todo listo y preparado, lo único estoy es en la estadía del sitio donde voy a quedarme, ya que estaba tratando de buscar un apartamento por esos 8 días, porque como es la familia, me es mucho más fácil y mucho más económico quedarme en un apartamento que quedarme en un hotel, ya que uno lo que prácticamente lo que va es a dormir porque todo el día va a estar en la calle. Entonces estaba buscando y estaba solicitando conseguir un apartamento o un sitio donde pudiéramos estar con mi familia. En algo, si ustedes me pueden ayudar, la gente de allá de Ecuador con eso, se los agradecería y me pasarían la información por mi correo electrónico y ahí nos ponemos de acuerdo en cualquier ayuda que ustedes me puedan presentar de acuerdo a eso. Bueno, señores, gracias a todos los invitados y participantes de esta noche, moderadores. Gracias a Dragón Rojo por brindarnos esta nueva oportunidad que nos damos todos los lunes a las 7:30 de hablar sobre medicina tradicional china. Y nos vemos entonces el lunes que nos toque vernos o allá directamente en Ecuador. Feliz noche, gracias a todos y bueno, gracias.